Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a desarrollar a través del siguiente video la primera parte correspondiente a la unidad temática número 3 de Principios de Ecología. En esta unidad temática, el foco principal de nuestra atención va a ser el desarrollo del estudio de uno de los niveles de organización que son ámbito de estudio de la ecología y que habíamos detectado directamente al analizar los sistemas en la unidad temática anterior. Recuerdan que cuando hacíamos el análisis de la visión global de los sistemas, identificábamos componentes dentro de lo que era el sistema jardín. Dentro de esos componentes estaban, por supuesto, cada una de las especies vegetales que estaban formando parte del jardín. Cuando hablamos de especies, estamos hablando de poblaciones, porque podemos definir a la población desde el punto de vista de la ecología como un conjunto de individuos de la misma especie que comparten tiempo y espacio. El hecho de pertenecer a la misma especie, es decir, de compartir la constitución genética, les permite reproducirse y dejar descendencia fértil. Y a su vez, la convivencia en tiempo y espacio les permite la interacción, ya sea a través de los distintos individuos entre ellos, como así también de los individuos en general e individual con el ambiente que los rodea. Dentro de un jardín vamos a detectar innumerables poblaciones, no solo aquellas introducidas para constituir al sistema, sino aquellas que forman parte también del factor biológico de entorno, como pueden ser las especies plagas, las especies de microorganismos que constituyen la fauna del suelo, las especies que puedan formar parte del aire que está afectando a nuestro jardín. Cuando estudiamos a las especies, lo hacemos a través de diferentes atributos o características que las definen y que nos permiten hablar sobre aquellos procesos que ocurren dentro del grupo de individuos que forman la población. Principalmente, consideraremos a la densidad como el atributo que denominamos emergente de la población, porque es esa característica en la cual es posible resumir toda una serie de procesos o eventos internos de la propia población. Cuando hablamos de densidad de la población, estamos hablando del tamaño poblacional. Y si hablamos del tamaño poblacional, estamos hablando del número de individuos por unidad de superficie que constituyen una población. Por supuesto, si hablamos de especies acuáticas, estaremos hablando de número de individuos por unidad de volumen. ¿Por qué decimos que en la densidad se resumen una serie de procesos o eventos internos de la población? Porque es ahí donde se refleja, por ejemplo, aquel proceso que da la posibilidad de que el tamaño aumente, que es principalmente la natalidad. Cuando hablamos de natalidad, hablamos de incremento en el número de individuos por medio de la germinación, en el caso de las especies vegetales, o de la reproducción vegetativa, o si estamos hablando de especies animales, del nacimiento de nuevos individuos a través de las diferentes formas de reproducción que pueda presentar cada especie. Otra forma de incrementar el número de individuos o el tamaño poblacional es a través del ingreso de individuos de la misma especie al grupo poblacional, lo que se conoce como proceso de inmigración, que por supuesto tiene más que ver con las especies con movilidad, es decir, con las especies de animales. Si la densidad se reduce, es decir, si el tamaño se reduce, es porque hay también procesos negativos, procesos de reducción del tamaño poblacional. ¿Cuáles son? Principalmente la mortalidad, es decir, la muerte de individuos, que la podemos medir
por unidad de tiempo o en relación a los individuos vivos, y la emigración, es decir, la partida o el abandono de individuos de la población. Cuando hacemos el balance entre todos estos procesos positivos y negativos en cuanto al tamaño, llegamos al tamaño real o instantáneo de una población. Por supuesto, tanto la natalidad como la mortalidad son valores o procesos que hacen a la naturaleza intrínseca de cada población. Es decir, naturalmente cada población tiene un valor de natalidad probable o de mortalidad probable que puede estar concentrado en cierta etapa del ciclo de vida, pero que en general son características que se miden a las poblaciones en condiciones óptimas o condiciones de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que estamos midiendo cuánto es probable que nazca en cuanto a cantidad de individuos en una población cuando no tiene ninguna oposición por parte del ambiente, sino que se encuentra en las mejores condiciones que puede pretender, digamos, esa especie. Y lo mismo en cuanto a la mortalidad. Pero ¿qué ocurre? Cuando esas mismas poblaciones se encuentran en la situación real de un entorno, se verán afectadas por factores bióticos o abióticos. Sabemos que ningún sistema está aislado de todos los demás. Entonces nos encontraremos que la natalidad en general va a ser menor, que la que se midió en laboratorio. Y a la vez, la mortalidad, dada una cierta situación de resistencia ambiental, es decir, de una serie de factores que se alejan en mayor o menor medida del óptimo, va a ser mayor que si la medimos en laboratorio. Es decir, que tanto la natalidad como la mortalidad que afecten a una especie va a tener una condición real cuando ocurra dentro de las condiciones que establezca el ambiente en el que se encuentre. Por eso, el ejemplo más claro o más fácil por ahí de comprender es cuando decimos, mido cuánto tiene una especie de probabilidad de germinar. Entonces lo pruebo dándole las mejores condiciones y obtengo lo que se llama el poder germinativo de una muestra de semillas. Y digo, tiene un 90%. De cada 100 semillas, 90 me generan una plántula en condiciones óptimas, en condiciones de laboratorio. Esa sería una medida de natalidad para esa especie. Pero ¿qué pasa? Si esa misma muestra yo la llevo al campo y la hago germinar en condiciones que no son las ideales, como las que tenían en el laboratorio, el valor que obtenga va a ser diferente. Y ahí estaré hablando de condiciones reales. Esto hace a la posibilidad de que las especies alcancen otro de esos atributos que es el potencial biótico. Cuando mencionamos al potencial biótico, estamos hablando del tamaño máximo que puede alcanzar una población según sus propias características reproductivas, es decir, de acuerdo a sus propiedades naturales, y cuando no tiene ninguna oposición por parte de los factores ambientales. Cuando una especie encuentra una condición ideal, podría expresar su máximo potencial biótico, es decir, alcanzar el máximo de su tamaño. Eso puede lograrse, como les decía, siempre y cuando pudiéramos controlar todos los factores del entorno. Si eso no ocurre, la expresión se va a ver reducida. Eso es importante para lo que es nuestra tarea como técnicos de un jardín. Es importante porque cuando hablamos de especies mejoradas, vamos a hablar de especies en las cuales se ha trabajado con ingeniería genética o con algún tipo de medida de mejoramiento o selección, y lo que se busca es justamente aumentar el potencial biótico, es decir, aumentar la capacidad de una especie de llegar a una máxima reproducción.
¿En qué puede influir en el manejo de un jardín en relación al potencial biótico? El potencial biótico es una característica propia de la especie, no lo podemos manejar desde el manejo diario del jardín. Pero ¿qué es lo que sí podemos manejar? La resistencia ambiental, es decir, podemos reducir al máximo los factores negativos para esas especies que deseamos que se expresen con su máximo potencial. Entonces, lo que hacemos como técnicos, reducir la resistencia ambiental para que las especies puedan acercarse a ese potencial biótico. Eso para las especies deseables del jardín. Y al revés, para las especies que nos traen problemas, sean insectos, sean microorganismos patógenos, sean malezas, lo que buscamos es oponerles una resistencia ambiental para alejarlas de su potencial biótico. ¿Qué queremos? Que los insectos plagas se reproduzcan lo menos posible para reducir su efecto dañino. Entonces tendremos que encontrar una forma de aumentar la resistencia ambiental para que sea menos posible que esa plaga o que esa especie dañina se exprese cerca de su potencial biótico, sino que al contrario se reduzca. Esa va a ser entonces la tarea nuestra, manejar la resistencia ambiental. Y hablando justamente de lo que es el potencial biótico, para poder alcanzarlo, dijimos, tiene que haber, las especies tienen que encontrar condiciones óptimas. Una de esas tiene que ver con el espectro trófico, como otro de los atributos que caracterizan a una población. ¿De qué hablamos cuando hablamos de espectro trófico? Hablamos de toda esa serie de alimentos en cantidad y calidad que le permiten a una especie cumplir su ciclo vital. Por supuesto, el tipo en cantidad y calidad de alimentos que una especie requiere tiene que ver con su tipo de rol en la cadena alimentaria. Nosotros sabemos que en los ecosistemas las especies tienen un rol dentro de esa cadena de transformación de la energía. Ese rol tiene que ver con ser u organismos autótrofos, que estarían ahí agrupadas todas las especies vegetales, pueden ser consumidores primarios, como son los herbívoros e inclusive los hongos patógenos, pueden ser consumidores secundarios, etc. O descomponedores en el caso de los organismos que forman parte de ese grupo de transformadores. Toda esa cantidad y calidad de alimentos que una especie requiere forman el espectro trófico de cada especie. Esos requerimientos son los que debemos conocer como técnicos para cumplir con algunas finalidades. ¿Por qué es importante conocerlo cuando manejamos un jardín? Porque tenemos que saber con respecto a las plantas que deseamos cuidar o a las especies que buscamos favorecer, tenemos que conocer cuáles son sus requerimientos. Por eso le vamos a ofrecer más hierro o le vamos a ofrecer más potasio o más nitrógeno a las especies de acuerdo a sus requerimientos. A la vez, conociendo el espectro de alimentación de algunas especies, por ejemplo, de insectos plagas, se pueden detectar las relaciones para manejar control por la vía ecológica, es decir, utilizar esos insectos que nos sirven como consumidores de esos otros que nos están provocando un daño. Solo lo podemos hacer si conocemos cuáles son los alimentos que prefiere una determinada especie. Entonces, por eso podemos aplicar este atributo de espectro trófico al manejo del jardín. Cuando hablamos de requerimientos, también nos acercamos a otro concepto que es el de hábitat. El hábitat de una especie o de una población está definido como ese lugar donde la población se encuentra con una serie de factores que le permiten
prosperar y reproducirse. En particular referido a ciertos aspectos fundamentales para que la especie pueda subsistir, que son refugio, alimento y agua. Es decir, serían los 3 pilares que deben constituir el hábitat de una especie. ¿Dónde se va a instalar naturalmente una especie? Donde encuentre protección, ya sea de los factores ambientales o en relación a otros factores bióticos que la puedan dañar. Se va a instalar donde haya alimento que satisfaga esos requerimientos de los que hablábamos y donde tenga agua suficiente para constituir sus tejidos y sostener sus procesos fisiológicos. Entonces, un hábitat o el hábitat correspondiente a cada especie es específico de cada especie o población y es aquel que cuenta con esas características. Es un lugar, es un espacio, pero no es cualquiera. Es el espacio en el que la especie encuentra esos elementos que le resultan imprescindibles para desarrollarse y reproducirse. Como les decía, principalmente relacionados con la protección, con el alimento y el agua. Por supuesto, dentro de ese hábitat va a encontrar a esos elementos en su óptimo, es decir, en aquello que le resulta ideal para el desarrollo. ¿Qué va a pasar en un jardín? En un jardín vamos a tener normalmente un grupo de especies y es probable, e inclusive es probable que las elijamos especialmente en el diseño, de manera tal que contemplen diferentes requerimientos, porque de esta manera tendremos especies que van a tener su máximo desarrollo con un rango de temperatura y otras en otros rangos, y eso nos permitirá tenerlas en desarrollo en distintas épocas del año, por ejemplo, o en distintas condiciones de humedad a través del año. Entonces, cuando hablamos de hábitat, recordamos que es un lugar, es un espacio en el cual la especie encuentra las condiciones de refugio, alimento y agua que le van a permitir cumplir su ciclo vital y reproducirse. Y así decimos que hay especies acuáticas cuando prefieren un hábitat donde hay una importante cantidad de agua. Y vamos a hablar de especies de zonas áridas cuando estemos hablando de aquellas en donde su mejor desarrollo lo alcanzan con poca cantidad o concentración de humedad en el sustrato. Entonces su hábitat va a ser completamente diferente a las del primer ejemplo. Dentro de este concepto de hábitat encontramos un primer vínculo con otro concepto que es un poco más abarcativo y que es el de nicho ecológico. En ecología hay todo un desarrollo teórico que ha permitido llegar a hablar de este nicho ecológico, que es un concepto importante para luego comprender los temas que siguen en esta unidad que tienen que ver con las relaciones que se establecen entre una población y otra. Y cuando hablamos de nicho ecológico nos referimos a un concepto que decimos que es multidimensional, porque abarca todas aquellas condiciones que tienen que ver con el desarrollo de una especie, pero ya en el marco de un ecosistema, es decir, estamos hablando del aspecto funcional de la especie dentro del ecosistema. Entonces, no solamente vamos a hablar del aspecto espacial, que lo hablamos cuando hablamos de hábitat, sino también vamos a tener en cuenta el aspecto temporal, es decir, cuál es el ciclo de vida de la especie, si se trata de una especie perenne, si se trata de una especie anual, si se trata de una especie que tiene su etapa reproductiva en época de verano o de invierno. Entonces, ahí hablamos de su rol temporal en el ecosistema. Y vamos a hablar también del aspecto trófico, y entonces vamos a decir
que está dentro de las especies de alto requerimiento de fertilidad o de las especies que son muy resistentes a las deficiencias de un determinado elemento. Entonces estamos hablando de distintos roles o distintas funciones que puede tener cada población o cada especie dentro del ecosistema. Cada una va a cumplir un rol. Ese rol o ese aspecto funcional que abarca muchas dimensiones es lo que llamamos nicho ecológico. Y es por eso que en ecología se recurre a una representación gráfica del nicho a través de lo que es un volumen o una representación en 3 dimensiones, porque trata de abarcar todos los aspectos posibles relacionados con las características que una especie presenta en relación al ecosistema. No solo en lo espacial, en lo temporal, en lo trófico, en las condiciones de temperatura, en las condiciones de pH. O sea, puedo detallar y puedo describir al nicho ecológico disgregándolo en innumerables aspectos que hacen al desarrollo de la especie en relación al resto del ecosistema. Dentro de las poblaciones, y justamente en respuesta a todos los factores ambientales que se presentan como condicionantes, existen procesos que hacen a la modificación de algunas características en ciertos grupos de los individuos que forman una especie. Entonces, dentro de una población y en respuesta al ambiente, a ciertas condiciones de presión del ambiente, pueden producirse un proceso que se denomina aclimatación. Un proceso de aclimatación es un proceso interno de la población que lleva a que un grupo de individuos de esa población se diferencie en lo morfológico, en lo estructural o en lo fisiológico, de manera tal que esas modificaciones le permitan afrontar ciertas condiciones ambientales específicas. Entonces, es muy común que hablemos de aclimatación, por ejemplo, cuando sacamos una planta que ha sido desarrollada en sus etapas iniciales en invernáculo y la llevamos a la intemperie. Entonces decimos que esa transición va a provocar que los individuos deban aclimatarse, deban modificarse para enfrentarse a esa nueva situación. Ese proceso de aclimatación tiene que ver con algunas modificaciones fisiológicas, por ejemplo, de mejor uso del agua, de disminuir la transpiración, de cerrar estomas para conservar agua. Esos son procesos de aclimatación, es decir, modificaciones a nivel de su estructura o de su fisiología para enfrentar ciertas condiciones específicas que el ambiente le impone. Pero cuando esas condiciones de presión o de exigencia ambiental son persistentes o son más importantes, la especie reacciona de una forma un poco más profunda y se producen cambios a nivel genético, es decir, la especie cambia definitivamente, podemos decir, y ya se transforma en características heredables, es decir, que las va a transmitir a la siguiente generación. En ese caso vamos a hablar de adaptaciones, es decir, cambios morfológicos derivados de cambios genéticos, cambios estabilizados a nivel genético y por lo tanto heredables, que responden a alguna presión del ambiente, son una forma de respuesta para justamente adaptarse a una determinada condición ambiental que normalmente es desfavorable y por eso le exige esa reacción. Estos procesos de adaptación son los que sostienen la teoría de la evolución de las especies. ¿Quiénes han podido preservarse en el tiempo y acompañar la dinámica del tiempo?
aquellos grupos de individuos que han logrado adaptarse a las condiciones ambientales. Y es por eso que ha habido una evolución a nivel de los seres vivos del planeta, porque han ido modificándose fisiológicamente y estructuralmente para ir siguiendo la marcha de la dinámica ambiental. Entonces, tenemos dos procesos, uno más leve y no heredable y uno profundo, genético, heredable, que es la adaptación. Dentro de lo que es justamente la transformación de las especies a nivel genético, ha llevado a que hoy podamos distinguir o detectar a las especies que denominamos indicadoras. ¿Cuándo le ponemos a una especie esta etiqueta de especie indicadora? Cuando son especies que están asociadas directamente a una condición del ambiente y que con sola presencia o con alguna característica particular que presentan me están informando respecto a alguna condición ambiental. Entonces, me permite utilizarlas para detectar condiciones ambientales, para detectar falencias de un nutriente, por ejemplo, porque sé que una especie es sensible y que me muestra tal sintomatología. O que si estoy viendo en una zona que se empieza a desarrollar una población de una especie como el cebollín, estoy viendo que en esa zona se está empezando a acumular agua en épocas de lluvia, que no hay buen drenaje. Entonces es común que me encuentre con esa especie en particular. Es decir, son especies que me hablan del ambiente. Se conoce que están asociadas directamente a una condición ambiental. Como ejemplos, les puedo mencionar las especies a las que se denomina halófitas, es decir, que son características de suelos muy salinos. En nuestra provincia, una especie halófita conocida es la palma caranday, Tritrinax campestris es su nombre científico. Es una especie que se encuentra principalmente sobre suelos que se llaman planosoles. Ustedes lo van a ver en la asignatura relacionada con la descripción de suelos. Son suelos poco fértiles, con alto contenido salino y donde la mayoría de las especies que vemos en el resto de los suelos no están presentes. Y sin embargo, esta se da con particular desarrollo. Entonces, estamos hablando ahí de una especie indicadora de la condición de salinidad del suelo. Puede haber también casos, les vamos a dar material para que ustedes se introduzcan un poco en este tema. Hay especies de animales o de insectos que también tienen esta característica de indicar o de transmitir información sobre las condiciones ambientales por el solo hecho de estar presentes en un determinado lugar. Otro tipo de especies que nos van a resultar útiles y mucho para nuestra tarea de técnicos del jardín son las especies resistentes. Se denomina dentro del ámbito de la ecología especies resistentes a aquellas que por sus condiciones metabólicas, fisiológicas o de conformación morfológica pueden desarrollarse y pueden reproducirse y cumplir su ciclo vital en condiciones ambientales extremas o que para otras especies resultarían agresivas. En cambio, estas especies logran cumplir su ciclo y subsistir a pesar de esa presión o exigencia del ambiente. Esas especies resistentes pueden estar dentro, por ejemplo, de los grupos de bacterias. Es muy común que nos encontremos con eso, tanto en las especies de bacterias que afectan la salud humana como a las que pueden aparecer en aguas contaminadas o en suelos contaminados. Son especies que tienen la posibilidad, a través de algunas reacciones de su estructura, como la posible formación de cápsulas que protegen a la célula, etc.,
y pueden soportar extremas temperaturas o extremas condiciones de acidez. Eso las hace constituirse en bacterias resistentes. Lo mismo dentro de lo que son el reino de los hongos, también encontramos especies que logran reproducirse o multiplicarse en condiciones muy extremas, y esto les favorece principalmente cuando se trata de hongos que causan enfermedades, por ejemplo, en vegetales, en que esas condiciones extremas afectan al vegetal, lo tornan susceptible, y es ahí cuando esa especie de hongo patógeno encuentra una condición para invadir o para multiplicarse excesivamente. Dentro de los insectos hay casos muy destacables de resistencia. Les dejamos material para que lean, para que conozcan. Y por supuesto, dentro del ámbito que un poco resulta más de interés para nosotros, vamos a conocer especies resistentes en lo que son los vegetales o las plantas. ¿Para qué nos sirven a los jardineros las especies resistentes? Para cubrir ciertas necesidades en el manejo del jardín. Si sabemos que nos vamos a encontrar con una condición de salinidad en el suelo, si nos vamos a encontrar con condiciones de imposibilidad de riegos frecuentes, bueno, vamos a recurrir a especies resistentes a esa condición. O si vamos a, por ejemplo, tenemos que diseñar o elegir especies donde va a haber máxima exposición al sol o mucho tiempo de mucho frío o muchas heladas. Bueno, sabiendo o conociendo especies que son resistentes a esas condiciones, estaremos haciendo una buena elección de las especies para diseñar el jardín o para mantenerlo cuando se presenten justamente esas condiciones extremas que la mayoría de las especies por ahí no están en condiciones de afrontarlas, pero hay un grupo que nos van a salvar o que nos van a resultar útiles en ese momento. Super exposición al sol, mucha sombra, sería un caso opuesto, o poco riego, como decíamos antes, o pocas posibilidades de atender la parte hídrica del jardín. Y hay otro aspecto de las resistencias que también tenemos que tener en cuenta, que tiene que ver con el control de plagas, ya sea de malezas, de insectos o enfermedades. Ustedes saben que a nivel de la producción agropecuaria, la utilización repetida de un grupo de productos químicos para el control de malezas y de insectos a enfermedades ha traído la respuesta de las especies, como decíamos hoy, a través de su aspecto evolutivo, de su transformación genética. Y esto ha hecho que muchas especies hayan desarrollado la capacidad de resistir a esos productos y hoy en día se hayan transformado en un problema que es necesario resolver desde otro aspecto, porque por el lado de esos productos químicos ya no es posible controlarlos. Entonces, es necesario recurrir a otras alternativas de control para superar ese problema de la resistencia que se ha generado en algunas especies, principalmente de malezas e insectos. Para el jardín esto es importante porque tenemos que tener en claro que hay especies que no la vamos a poder controlar por los métodos tradicionales y que necesitamos tener alternativas para esta solución. A su vez, es importante justamente utilizar alternativas, variantes, para disminuir la presión de esos productos y para evitar que sigan surgiendo resistencias, porque esas resistencias surgen justamente por el uso masivo de algunos productos. Entonces, cuanto más variantes estemos aplicando para controlar aquellas especies que nos traen problemas, cuantas más prácticas alternativas ofrezcamos,
menos posibilidades hay de que se desarrollen nuevas resistencias en las especies. Es decir, que también tenemos la posibilidad de colaborar desde ese punto de vista. Finalmente, otro atributo de las poblaciones que puede resultar de interés para nuestro trabajo es lo que denominamos patrón espacial, que estaría definido como la organización de los individuos de una especie en el espacio. En general, nosotros vamos a trabajar con distribuciones artificiales, es decir, las plantas de un jardín en general están donde las puso el jardinero, es decir, ocupan el espacio que les permite o define el jardinero. Pero no solamente esas especies forman parte de los sistemas con los que trabajamos, sino que también van a ir apareciendo especies espontáneas, que tienen que ver con aquellas que se instalan porque encuentran, como decíamos hoy, hábitat favorable para su desarrollo. En general, las especies que naturalmente se instalan en un lugar lo hacen siguiendo una distribución en el espacio. Esa distribución en el espacio, en general, para las especies, como les decía, espontáneas o naturales, se presentan o agrupadas, o sea, formando manchones, formando grupos de individuos, o en forma aleatoria, o sea, sin ningún patrón específico o esquema específico. Y por otro lado está lo que ahí figura como uniforme, que sería lo que se genera en forma artificial cuando se siembra o se plantan especies para constituir un cultivo o, en nuestro caso, un jardín. Normalmente, como les decía, las especies espontáneas adquieren una agrupación o un agrupamiento que tiene que ver con sus propias características, fundamentalmente de respuesta al hábitat, es decir, ¿dónde se van a concentrar? Se van a concentrar donde las condiciones del hábitat les sean favorables. Y es normal que en la naturaleza las condiciones ecológicas vayan variando. O sea, dentro de un mismo terreno puede haber zonas de mayor humedad, de mayor concentración de humedad, áreas más altas que resultan más secas, áreas donde hay más sombra, áreas donde hay más exposición al sol. Esas son las variaciones del hábitat. Esas variaciones son las que determinan que los individuos de las especies se agrupen o se concentren donde les resulta más adecuado el hábitat para su desarrollo. Es decir, que esa sería la primera condición ambiental que determina el agrupamiento o la forma en que se presentan las especies en un espacio. También el tipo de reproducción que tengan, o sea, las que se reproducen principalmente por rizomas tienden a quedar agrupadas alrededor de la planta madre, a partir de la que se van a empezar a generar los rizomas. Las que tienen una reproducción por semillas muy livianitas adquieren la posibilidad de extenderse más allá y van a tender más a un esquema aleatorio, porque tienen la posibilidad de alejarse, siempre y cuando el hábitat se lo permite. Entonces ahí yo les pongo como ejemplo las que buscan un lugar como el cebollín, que busca un lugar más húmedo, o los rizomas que se agrupan alrededor de la planta madre. En el caso, por ejemplo, de un hongo que se va a multiplicar sobre la hoja de una planta, ¿qué va a pasar? En general ahí va a ser una distribución aleatoria, porque la condición de hábitat dentro de la hoja no varía mucho. La condición es prácticamente la misma en toda la hoja. Entonces, no se va a acumular en un rinconcito porque tiene la posibilidad de multiplicarse en todo el espacio. La movilidad de la especie, por supuesto, que es fundamental en esta distribución, y cuando hablamos de animales, van a ir desplazándose e instalándose siempre y cuando las condiciones de hábitat se lo permitan. Es decir, que cuando hablamos de patrón espacial, estaremos hablando de la forma en que se van a presentar o se van a disponer los individuos de la especie en respuesta a todas estas características que pueden hacer que se agrupen o se distribuyan en forma uniforme.
Hasta acá llegamos con lo que es el desarrollo de la primera parte de la unidad temática 3. Con todo el material que les vamos a dejar junto con este video, que es material de lectura y algunos links de video, la idea es que refuercen todos estos conceptos y los tengan bien en claro para poder desarrollar la segunda parte que, como les decía, tiene que ver con las interacciones que se producen entre las distintas poblaciones y que van a resultar de máximo interés para el manejo o el análisis del sistema jardín, donde las distintas poblaciones como componentes del sistema están en constante interacción. Y entre poblaciones se pueden establecer distintos tipos de interacción y con distintas consecuencias para las poblaciones que participan en esas interacciones. Por eso lo vamos a tratar y lo vamos a profundizar en la próxima clase y a partir de eso generaremos una actividad práctica para aplicar todos estos conceptos que atañen al, como les decía hoy, el primer nivel de organización de los sistemas biológicos, que es el nivel poblacional.